una de las interrogantes que tenemos en el mundo, de cuánto va a durar la pandemia, eh, qué etapas se van a vivir. Hoy día en la mañana justamente estaba leyendo una noticia de uno de los especialistas, directores de una de las áreas de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, donde justamente plantea que tal vez la pandemia no se vaya, que el virus eh, se quede con nosotros. Esa es una alternativa, en que efectivamente, así como el VIH o como el sarampión, eh, tengamos que aprender a vivir con este virus. Entonces, insisto, vamos a hablar de esta primera etapa de la pandemia y vamos a poner el acento justamente en cómo los estados y las organizaciones internacionales en general han gestionado eh, esto que ha significado la reacción ante un virus que, como ustedes ya saben, parte en diciembre de, partiría en diciembre, lo voy a poner en condicional, partiría en diciembre del año 2019 en China, en la provincia de Hubei, específicamente en la ciudad de Wuhan, y que hoy día ya casi todos los países del mundo eh, estamos con contagios y muertes producto de la COVID-19. Ahora, ¿qué ha pasado un poco en esta gestión internacional que yo quiero introducir el tema para después leer sus preguntas? Lo primero es observo una ausencia de liderazgo internacional en el sentido que haya una organización o un Estado que esté aunando, que esté convocando a todo el resto para enfrentar lo que es la COVID-19. Si nos remontamos solamente a la etapa contemporánea, post Segunda Guerra Mundial, normalmente quien había adoptado este rol de liderazgo internacional era justamente la superpotencia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos en muchos temas, no solamente lo que dice relación con lo que significó en un momento, qué sé yo, estoy pensando en el acuerdo del clima, o estoy pensando en la lucha en contra de determinados fenómenos o algunos desafíos que se presentaban a nivel internacional y que eran justamente los Estados Unidos quien lideraba esta respuesta colaborativa y en conjunto. Hoy día justamente eso no lo vemos. Al contrario, los Estados Unidos hoy día, con el liderazgo del presidente Trump, lo que está haciendo justamente es replegarse, no cumplir con ese rol tradicional que ha tenido Estados Unidos de líder o actor global. Líder o actor global que en algunas oportunidades los Estados Unidos lo ha hecho utilizando el llamado poder blando, es decir, la atracción, el convocar al resto de los estados para participar en, eh, en algunas negociaciones internacionales, para llegar a acuerdos internacionales justamente para enfrentar determinados desafíos. Otras veces sabemos que los Estados Unidos ha utilizado el poder duro, no el poder blando. Y eso lo ha hecho a través de, ya sea de la intervención, ya sea a través del uso militar o a través de herramientas más coercitivas. Sea como sea, los Estados Unidos ha tenido el último tiempo, los últimos años, un liderazgo en este sentido. Y hoy día vemos que se repliega, y no solamente se repliega, sino que al mismo tiempo lo que hacen los Estados Unidos, el presidente Trump, no digamos los Estados Unidos, la política del presidente Trump es justamente un repliegue y es el abandono de ciertos espacios que, insisto, tradicionalmente habían sido ocupados por ellos. Es así como ha atacado a las Naciones Unidas desde que asumió, ha abandonado muchos tratados internacionales o se ha salido de mesas de negociación y no cree en lo multilateral, definitivamente. Ya sabemos lo que significa la guerra con China, la guerra comercial,
que más allá de guerra comercial es una guerra geopolítica y que está mirando ante esta pandemia a una guerra tecnológica. Además, le ha ido quitando apoyo a la propia Organización de las Naciones Unidas. Últimamente anuncia que va a suspender los pagos o el aporte, la contribución que los Estados Unidos hacen a la Organización Mundial de la Salud, y justamente lo hace en un momento en el cual los Estados Unidos ya empiezan a tener las cifras que hoy día tan dramáticamente estamos empezando a conocer, donde ya el impacto de la COVID-19 está teniendo en Estados Unidos. El presidente Trump en su origen, o sea, el origen de la pandemia, primero varias veces negó la gravedad, habló de un resfrío común, utilizó siempre la comparación que esto en realidad moría más gente por otras causas que por este resfrío. Luego, en más de 15 oportunidades, incluso a principios de enero, valoró el trabajo que estaba realizando China, lo felicitó por la vía preferida que tiene el presidente Trump, lo hizo a través de Twitter varias veces, para luego cambiar de estrategia y, en definitiva, terminar hablando del virus chino, para referirse a la COVID-19, y después ya aumentando esta escalada de tensiones, sobre todo con China y con la Organización Mundial de la Salud, en el cual ya el enemigo es China, está planteando que China debe responder y que debe indemnizar a los Estados Unidos, y además que tiene que dar, digamos, probar que efectivamente el virus no nació en un laboratorio. Él dice tener pruebas que habría sido en un laboratorio en China, donde se habría creado el virus, y no producto de lo que es lo del murciélago, que es la teoría, y es lo que organismos internacionales han establecido como el origen de esta pandemia, del virus. Su propio servicio de inteligencia en un momento habían planteado, y lo dijeron, que el origen no era en un laboratorio, sino que efectivamente tenía este origen animal. Bueno, entonces encontramos que la gran superpotencia que tiene el poder justamente para liderar, porque tiene todos los factores que una gran superpotencia necesita para hacerlo. Lo que no tiene es voluntad para hacerlo. Y al contrario, su posición ha sido distinta. Por otro lado, nos encontramos con China. China que efectivamente, yo creo que hay razones para criticar la gestión inicial de China. China no informó a tiempo de lo que estaba pasando. Además, hay un informe en que Taiwán la avisa a la Organización Mundial de Comercio, en el cual, en el mes de diciembre, en el cual ya habían casos de neumonía atípica, y en el cual esto parecía extraño, entonces pone la alerta. Además, hay muchas dudas respecto a lo que pasó en China, sobre todo por la muerte y desaparición de algunos médicos que empezaron a alertar sobre la COVID, sobre lo que estaba ocurriendo en Wuhan, y luego evidentemente se demoró en que esta información fuera transmitida a la Organización Mundial de Comercio, de la Salud, y así en general al resto de los estados. Por lo tanto, efectivamente, hay dudas respecto a qué tanta información China ha entregado desde el inicio. Hay países que hoy día le están exigiendo también a China que aclare la situación, los países europeos, con un modo distinto a el presidente Trump. El presidente Trump, además, hay que entenderlo, la lógica de una campaña presidencial en la cual el 3 de noviembre él va a la reelección, y él tiene que hablarle a su voto duro, tiene que mantener ese voto y además ganarse otros votos para poder ganar esta reelección.
Entonces, en la lógica de la campaña presidencial de los Estados Unidos, evidentemente hay que entender también que muchas veces Trump no le está hablando al mundo, Trump le está hablando a su electorado, le está hablando a Estados Unidos. Pero en Europa, con distintos acentos, también hoy día le están pidiendo a China que aclare la situación. Lo dijo primero Emmanuel Macron en Francia, luego también cuando no estaba en ejercicio en ese momento del cargo por tener coronavirus, no fue Boris Johnson, sino que fue su ministro de Relaciones Exteriores, que lo reemplazó un tiempo, Dominique Raab, donde también dijo que China tenía que aclarar lo que estaba pasando. Bueno, después se sumó también Angela Merkel en exigiendo que, bueno, que China sí aclare más lo que significó este origen. Entonces, China también desde ese punto de vista está complicado, pero China además está aprovechando, y no solamente producto de la pandemia, sino que ya lo venía haciendo desde antes. China lo que está haciendo está aprovechando el vacío de poder, el vacío de influencia que Estados Unidos está dejando. Porque en definitiva, el hecho de que Estados Unidos se repliegue está dejando un vacío. Y ese vacío está siendo llenado, o está intentando llenarlo, digámoslo de esa manera, está intentando llenarlo China. Y esto lo venía haciendo desde muchísimo, muchísimo antes. Entonces, evidentemente, China ahora también lo está haciendo. Por ejemplo, cuando el presidente de los Estados Unidos anuncia que va a suspender los pagos de Estados Unidos, que es el principal contribuyente a la Organización Mundial de la Salud, más o menos con un 15% del presupuesto, bueno, por un lado aparece la fundación de Melinda y Bill Gates, quienes son los segundos mayores contribuyentes de la Organización Mundial de la Salud, anunciando que ellos van a aumentar su contribución, justamente porque saben lo necesario que es, más aún en una situación de pandemia, que la Organización Mundial de la Salud tenga presupuesto, pero también China anuncia que va a aumentar su contribución. Por otro lado, ustedes han visto las imágenes en las cuales han visto a China enviando insumos a otros países, en especial a Europa. Vimos imágenes que un avión bajando médicos chinos en Milán para ir a ayudar justamente al norte de Italia cuando estaban en el pic de los contagios y las muertes que tan duramente ha afectado al norte de Italia. O lo hemos visto también justamente con la iniciativa de participar en otras instancias para buscar una vacuna o tratamiento o insumos para afrontar la pandemia de manera más colaborativa. Es decir, China, a diferencia de Estados Unidos, está con una postura mucho más colaborativa, pero evidentemente con una situación mucho más incómoda por el origen de la pandemia. Y en segundo lugar, porque además China, por mucho poder que tenga, evidentemente no tiene las capacidades totales para liderar mundialmente una coalición, ya sea para este u otros objetivos. Y China sabe sus limitaciones. Entonces, tenemos ahí otro actor. Tercer actor, la Unión Europea. Europa ha sido el epicentro fundamentalmente afectado por la COVID-19. O sea, si nosotros vemos las cifras hoy día, esto puede que cambie justamente por lo que está pasando en los Estados Unidos y cómo está afectando en los Estados Unidos la pandemia. Ahí hay unas semanas de diferencia entre ellos, pero en general Europa, los países de la Unión Europea han sido fuertemente afectados por la pandemia. Italia, España, si bien ya no es parte de la Unión Europea, para estos efectos vamos a seguir hablando del Reino Unido, que también ha sido muy afectado por la pandemia, evidentemente esto significa un golpe muy fuerte para el continente europeo. Muchos critican a la Unión Europea y dicen que ha sido lenta, que no ha dado respuesta, sobre todo en Europa, se quejan en contra de la Unión Europea.
Pero lo que hay que saber es que la Unión Europea, como es una instancia, es un ente que es un híbrido, porque no, por un lado es una organización internacional, pero va más allá de una organización internacional sin ser un superestado. Entonces, la Unión Europea, hay competencias que ella no tiene, que esas competencias los estados de la Unión Europea las han mantenido como competencias nacionales. Son competencias de los 27 estados miembros, no son competencias de la Unión Europea. Entonces, si uno se pone a analizar en mayor profundidad, se da cuenta que dentro de estas competencias nacionales, que no son de la Unión porque no han sido transferidas a la Unión, están justamente aquellas que dicen relación con la salud y con las fronteras. Esas son competencias nacionales. Son de España, son de Italia, son de Bélgica, son de Países Bajos, de Suecia o de Austria. No son de la Unión Europea. Entonces era lógico que los primeros que tenían que adoptar medidas de tipo sanitario y también de tipo de cerrar las fronteras o lo que dice relación con el paso fronterizo entre ellas, eran los estados. Son ellos quienes tienen las competencias. La Unión Europea trató en un momento que esto fuera coordinado, las distintas medidas que se adoptaran en los distintos países. No fue así. Ustedes pueden ver distintas estrategias que se aplicaron, por ejemplo, en Italia, estrategias que se aplicaron en Austria, en Alemania. Si nos vamos más al norte, estrategias muy distintas a la que se aplicó en Suecia o en Dinamarca, o la que se aplicó en Países Bajos o en Portugal. La verdad es que hay diferencias de estrategias. Y después, si quieren, en las preguntas, si quieren algo más de detalle, podemos conversar. Donde sí la Unión Europea tiene competencia, y ahí ha puesto todo encima de la mesa, es en materia económica, es en materia de recursos, es lo que puede hacer el Banco Central Europeo, es lo que puede hacer la Unión Europea vía todos los proyectos y áreas y direcciones que tiene la Unión, y en definitiva poner encima de la mesa y reorientar el dinero que tienen para ir directamente en apoyo de los países para que el efecto de la pandemia sea, sea mucho menor en términos de vida, en términos de contención, en términos, sobre todo, lo que va a implicar la crisis económica y social que también va a afectar a Europa. Y ahí han puesto todo encima de la mesa. Incluso han actuado muchísimo más rápido de lo que la Unión Europea actuó en su momento cuando fue la crisis del 2008, la crisis financiera. Ahí la Unión Europea actuó muy lento en competencias que eran propias. Aprendieron bastante de eso, y la verdad es que hoy día la cantidad de millones de euros que han puesto los estados es muchísimo más incluso que el famoso Plan Marshall del año 48 de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que ayudó a reconstruir Europa. Pero evidentemente hay materias en las cuales la Unión Europea puede actuar, pero hay otras materias en que no, porque son nacionales. Y dentro de esto ahora lo que está viviendo Europa es el de desconfinamiento o desescalada. La Unión Europea, la Comisión Europea ha dado algunas consejos, orientaciones a los estados para que esta desescalada sea en lo posible lo más coordinada entre ellos. Por lo menos en algunos temas que es muy importante. Y estamos viendo, y ustedes tienen que haber leído las noticias, en que cada uno de los estados está adoptando medidas para ir gradualmente, paulatinamente, levantando las restricciones, ya sea que hayan sido cuarentenas o confinamientos o restricciones al comercio, para que poco a poco se vaya retomando esto que ellos también llaman allá la nueva normalidad. Lo están haciendo con muchísima cautela, porque efectivamente hay un miedo muy grande al rebrote.
tienen que saber que en Wuhan hay 6 casos nuevos de coronavirus, que después de más de 3 meses, no, más de 35 días, ¿cierto?, sin haber tenido un contagio, ahora Wuhan tiene un pequeño rebrote, y eso alerta. También ha ocurrido lo mismo en Corea del Sur, y también estaba pasando en Alemania. La misma canciller Merkel dice, estamos con una pequeña, no, dice, estamos caminando ante una delgada capa de hielo. Por lo tanto, hay que irse con mucho cuidado porque si no, en cualquier momento se puede quebrar. Entonces, en eso están. Para terminar, porque veo varias preguntas, América Latina. América Latina, también nosotros vemos una falta de coordinación latinoamericana en la respuesta a la pandemia. Y aquí la vemos muchísimo, de manera mucho más clara, que en el caso europeo, donde sí se han ido coordinando, sí con el transcurrir del tiempo han ido conversando y a través de las instituciones europeas han ido adoptando decisiones en conjunto. En América Latina no. Nosotros tenemos proyectos de integración, pero es eso, proyectos de integración. No hemos conversado al nivel de adoptar medidas conjuntas y cada uno también ha ido adoptando sus propias estrategias. Preocupante ha sido la gestión de la pandemia, sobre todo de Brasil y de México. En el caso de Brasil, derechamente primero por una posición negacionista, derechamente negacionista, de Jair Bolsonaro, que incluso terminó echando a su ministro de Salud, porque el ministro de Salud estaba de acuerdo con la gestión de la pandemia, o sea, que había que confinar, que había que adoptar medidas restrictivas, que había que llamar al distanciamiento social, que veía lo que se venía. Bueno, sencillamente lo terminó sacando. Ustedes han visto imágenes de Jair Bolsonaro estos días, cuando las muertes ya es el país en América Latina con mayores muertes y contagios, bueno, además por el número de habitantes, que Brasil es el más poblado, y que lo ven en moto de agua, o que él sigue saludando a la gente, o que sigue llamando a que se junten. Bueno, es el caso particular de Brasil y que es muy preocupante lo que está pasando en cuanto a cifras ahí en Brasil. Y por otro lado, López Obrador también ha sido muy criticado, porque al origen de la pandemia también se lo tomó muy a la ligera. También decía que él iba a seguir dando abrazos, él llamaba a abrazarse, a seguir con la vida normal, a comer en los restaurantes, o a confiar, incluso mostró, no me acuerdo si fue una imagen religiosa, a confiar en eso. Finalmente también hay mucho de negar los datos que la ciencia entrega. Y bueno, los contagios empezaron a aumentar muchísimo, y ahora México, y ahora López Obrador, ha cambiado su estrategia y justamente está adoptando medidas. Son los dos países que evidentemente tienen mayor número de población y que tuvieron una actitud al inicio de la pandemia bastante cuestionable. El resto de los países han ido adoptando en distintos ritmos confinamientos, cuarentenas, restricciones. Ahí ustedes ven diferencias entre Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador. El caso Ecuador también es muy preocupante. También tienen que haber visto las imágenes al inicio incluso de la pandemia, particularmente tocada la ciudad de Guayaquil, donde efectivamente es dramático lo que está ocurriendo. América Latina además enfrenta esto en un contexto en el cual nosotros veníamos con problemas económicos, muchos bajando ya económicamente, ralentizando nuestros ingresos, producto sobre todo la caída del precio de los commodities, en varios de nuestros países con estallidos sociales, en mayor o menor dimensión, además con sistemas de salud que son débiles,
con mucha desconfianza en las autoridades políticas, o sea, el escenario para nosotros también no era el mejor y nos toca la pandemia. Poco se habla de África. Al principio algunos plantearon que lo de África iba a ser terrible y que rápidamente iba a haber muchos contagios y que más aún en aquellos países mucho más pobres, con sistemas mucho más débiles, en algunos casos con estados fallidos, esto iba a ser tremendo. Leía ayer un artículo sobre África y se comparaban las cifras de contagios y de muertes con América Latina, con Europa, con Asia, y justamente África, si bien tiene muertes y si bien tiene contagios, ha sido muchísimo menor que al resto del continente, siendo que en África hay mayor cantidad de países que en el resto del mundo. Todavía se especula respecto a cuáles podrían ser las razones por las cuales África ha sido menos tocada todavía por la COVID. Por un lado, nos encontramos con algunos países que están complicados en África, que sus cifras son malas, Sudáfrica en particular, pero la verdad es que África, ellos ya están preparados constantemente porque han tenido muchas pandemias que no han llegado a otras partes del mundo. Por ejemplo, la lucha contra el ébola, el mismo SIDA, y otras. Entonces, ellos también dentro de lo que ha significado estas últimas décadas, África efectivamente tiene también una cultura muchísimo mayor del tema de cómo afrontar pandemias. Entonces algunos dicen, podría ir por ahí alguna explicación de por qué todavía no ha afectado a África tal como algunos vaticinaban. Bueno, dicho todo esto, el día 4 de mayo, recién pasado, la Unión Europea, la Comisión Europea, su presidenta, que es Ursula von der Leyen, junto a varios países, entre ellos Arabia Saudí, Noruega, Francia, y no recuerdo el otro país, pero fue un grupo de países, tuvieron la iniciativa de convocar una conferencia internacional a estados, a fundaciones, a organizaciones que quisieran aportar fondos para tener dinero justamente para la investigación y la ciencia, para encontrar una vacuna lo antes posible, tratamientos efectivos y además con un objetivo que es muy importante, que una vez que se descubra la vacuna, esta sea accesible a todo el mundo. Porque aquí va a haber un tema tremendo con el tema de la vacuna. Un tema primero en cuanto a accesibilidad, a precio, a quiénes van a quién va a llegar en definitiva, quién es el propietario de la vacuna, si va a ser un Estado, si va a ser un ente privado, y además esto se va a transformar también, o podría transformarse, también en una lucha geopolítica. O sea, quien logre tener la vacuna va a tener un poder importante también en las relaciones internacionales. Entonces aquí, desde el punto de vista geopolítico, aquí se están abriendo espacios que evidentemente es muy importante, y las Naciones Unidas, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que estuvo en esta conferencia internacional, él dice, o sea, las Naciones Unidas lo que desea, él como secretario general lo plantea, es que esta vacuna, cuando se descubra, sea accesible a todos en el mundo, y no solo a aquellos que puedan pagar. Hace un tiempo atrás, se supo que el propio presidente Trump, el gobierno de los Estados Unidos, trató de levantar, si podemos decirlo de alguna manera, unos investigadores alemanes que ya estaban avanzando en buscar la vacuna. Y los investigadores finalmente dijeron que no, que ellos seguían trabajando en Alemania y dentro de lo que era el trabajo del Estado alemán. O sea, aquí hay un tema de intereses bastante importante también. Las Naciones Unidas evidentemente no han podido cumplir su rol, ese rol de
convocar una gran conferencia internacional donde todos los estados vayan y ahí trabajen de manera colaborativa y cooperativa, está bastante debilitado por el hecho que su gran contribuyente, que es Estados Unidos, bueno, todo este tiempo la ha torpedeado por distintos lados, entonces uno ve a Antonio Guterres tratando de jugar un rol. Yo creo que él ha jugado un rol importante, pero evidentemente con las limitaciones propias de una organización internacional que si no tiene el apoyo de un Estado tan importante como los Estados Unidos, evidentemente pierde fuerza. Por eso que mi hipótesis es que en esta primera etapa de la pandemia ha habido efectivamente una ausencia de liderazgo mundial. Han habido ciertos liderazgos, algunos estados se han caracterizado por haber adoptado estrategias que, dado los números, se presentan como, no sé si exitosas, pero al menos en esta primera etapa tienen buenos resultados, y por lo tanto a nivel local o a nivel nacional hay algunos liderazgos que destacan, pero que no tienen las capacidades como para liderar mundialmente a la comunidad internacional. Y eso es justamente lo que ha pasado. Bien, con esto termino esta introducción a la conversación. Tengo acá algunas, no, tengo muchas preguntas. Así que voy a pasar a contestar a contestar las preguntas que me han hecho. Giovanna me pregunta, ¿qué sanción se puede establecer por la comunidad internacional por la omisión de la información de China? Uy, complicadísimo. Complicadísimo primero porque para que haya sanción tiene que haber investigación. Eso lo sabemos. Por lo tanto, primero es que tiene que haber una investigación. La investigación tendría que partir por la propia Organización Mundial de la Salud. Y efectivamente ahí la Organización Mundial de la Salud es una agencia o institución dentro de las Naciones Unidas. Y como tal, no tiene poder sancionatorio o, si ustedes quieren, un poder de obligar a los estados a hacer o no hacer algo. ¿Quién tiene ese poder de sancionar internacionalmente? Es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las materias de las cuales conoce son aquellas que dicen relación solo con la paz y seguridad internacional. Esas son las materias que conoce el Consejo. No conoce de otras. Efectivamente, uno podría, estoy pensando, uno podría circunscribir lo que ocurrió y sobre todo por las consecuencias que se han causado al mundo, en que efectivamente se ha puesto en riesgo la paz y seguridad internacional. Por lo tanto, el Consejo podría intervenir. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí nos encontramos con una institución, que es el Consejo de Seguridad, que está integrado por 5 miembros permanentes, que tienen derecho de veto, y dentro de esos está China. China es parte del Consejo de Seguridad. Y si bien China podría no intervenir directamente porque es uno de los estados involucrados, bueno, perfectamente Rusia podría vetar una sanción en contra de China. Y no creo que muchos países estén políticamente en la idea de sancionar a China. Muchos países dependen de China. Hay muchos países africanos que dependen de China. Hay mucha inversión china en África. Hay mucha inversión china en América Latina. Hay mucha inversión china en Europa. Entonces, aquí es lo que yo siempre le digo en clase, ustedes tienen el derecho, en este caso el derecho internacional, pero otro lado tienen la política internacional. Y aquí hay mucho de juegos de política internacional. Ahora, el presidente de los Estados Unidos salió un informe hace poco en el cual está pensando y sus asesores le están diciendo que lo que podría hacer es demandar a China ante los tribunales nacionales estadounidenses y cobrar una indemnización por los perjuicios causados. Ahí está el problema de la inmunidad de jurisdicción primero, por lo tanto no es tan fácil.
y de hecho los asesores del presidente de los Estados Unidos le han dicho que esa vía se ve poco viable. Entonces, al final, ¿en qué se va a traducir esto? En un juego político. Claramente en un juego político. Y como les digo, China lo que está haciendo además es tratar de no directamente reconocer su responsabilidad, porque no lo va a reconocer directamente, por los riesgos justamente, muchos de acá son abogados, son abogadas, no va a decir, sí, yo tuve la responsabilidad, lo confieso, aquí están las pruebas. No, ustedes saben que no va a ser así, menos en política internacional. Pero sí a través de las negociaciones políticas, efectivamente uno pueda ver que China va a tener que empezar a colaborar más, bajo presión política, en entregar mayor información respecto al origen de la COVID-19, a entregar más fondos para, para los países que están con problemas, y además entregar más fondos justamente para encontrar la vacuna y encontrar también el tratamiento. Yo creo que China va a tener un rol mucho más activo en ese sentido, ya sea por sentimiento de culpa, ya sea para lavar la imagen, ya sea por presión internacional, pero ustedes van a ver a China mucho más dispuesto a colaborar que, que por el contrario, que resistirse a intervenir internacionalmente. Carla pregunta, ¿podría ser una de las consecuencias de esta pandemia que se termine la Unión Europea? Lo veo difícil en el corto y mediano plazo. Yo no me atrevo a hablar en el largo plazo, porque la verdad es que los cambios internacionales están siendo tan vertiginosos que no sabemos lo que pueda ocurrir. No lo veo en el corto y mediano plazo porque efectivamente, por un lado, la Unión Europea, este último mes y medio, está poniendo encima de la mesa una cantidad de millones de euros enorme para ir directamente en ayuda de los ciudadanos. Y eso se van a preocupar, porque ha pasado otras veces que cuando son dineros de la Unión Europea quienes se ponen en ayuda, suele ocurrir que los Estados-nación dicen que ellos son los que ayudan y no dicen que es la Unión Europea. O sea, cuando es algo bueno, los Estados dicen que son ellos. Y cuando es algo malo, dicen que es la Unión Europea. Bueno, eso también lo saben las instancias, las instituciones europeas, y están en campaña también de hacerle ver a la ciudadanía los esfuerzos que está haciendo la Unión Europea como tal. En segundo lugar también porque en enero, antes que comenzara todo esto, en la Unión Europea estaban con un gran debate respecto al presupuesto plurianual. La Unión Europea tiene un presupuesto que dura 7 años. Y estaban justo en este momento discutiendo el presupuesto. El presupuesto de la Unión Europea es como el 1,1% del Producto Interno Bruto del total de los países de la Unión Europea. O sea, es poquísimo. Se le exige mucho a la Unión Europea, pero al mismo tiempo el dinero con el que cuenta es muy poco. Y estaban ahí en las peleas, más encima que ahora en este presupuesto ya no se cuenta con el Reino Unido, que era uno de los mayores contribuyentes al presupuesto. Entonces estaban en la pelea de empezar a aumentar los estados su contribución, y ahí estaban algunos con que no querían aumentar. Estaban en esa pelea, si es que iba a ser 1.2, 1.3, a lo que iban a llegar como máximo. Estaban en esa pelea y hoy día ya están pensando en más del 2% de presupuesto. O sea, ante la pandemia, los estados saben que necesitan también contribuir más a la Unión Europea, porque a través de la Unión Europea justamente ayudan a los países que más lo necesitan. Han habido algunos choques en algunos temas puntuales, Alemania, Países Bajos, peleando un poco con un tema de la mutualización de la deuda, que no me voy a meter ese tema, pero en general, algunos se dicen, y ese es el discurso un poco que aquellos que son partidarios de la Unión están repitiendo, dicen, bueno, ¿cómo es la cosa? Ustedes se quejan en contra de la Unión Europea, dicen que no actuó en materia de salud, y resulta que las competencias en materia de salud no son de la Unión Europea, son de los Estados miembros, y ustedes se quejan de las medidas adoptadas por los Estados miembros.
Entonces alguno le dice, entonces ¿no será mejor pensar que sería bueno transferir también competencia en materia de salud a la Unión Europea? Y que sea la Unión Europea quien tenga competencias para adoptar medidas obligatorias para todos los estados. Entonces algunos le están dando la vuelta, le dicen, a lo mejor lo que ha faltado aquí no es la Unión Europea, sino que se necesita más integración, más Unión Europea. Por eso que creo que en el corto y mediano plazo no se va a terminar la Unión. El anuncio del término de la Unión viene hace rato. Sí puede haber un tema de desafección de parte de la ciudadanía, sobre todo los estados más tocados por la crisis, que no entienden mucho esto que yo les estoy explicando, de quién es la competencia, a quién le corresponde qué, porque es increíble, pero es así, en Europa no se sabe bien lo que es la Unión Europea, los propios ciudadanos. Entonces, claro, le echan la culpa a la Unión Europea. Y puede surgir mayor desafección en contra de la Unión, sobre todo en italianos, en españoles, que han sido los que más han sufrido en estos momentos. Eso pudiera ocurrir. Pero cuando uno ve las cifras, sobre todo de la crisis del Brexit y lo que significaba esto de pertenecer a la Unión, muchos dijeron, es como la familia. A veces a uno le gusta mucho su familia, pero es mejor la familia que estar fuera de la familia. Como dicen algunos allá, acá podrán haber muchas cosas malas, dicen ellos, dentro de la Unión Europea, pero afuera siempre es invierno. Es mejor seguir acá adentro. Y veamos qué lecciones aprender para mejorar acá adentro. Entonces, yo veo que por ahí también puede ir. Me pregunta Andrés Contreras, ¿será necesario un estado de bienestar para que los países enfrenten el liderazgo de la COVID-19 de mejor manera? Esa es una respuesta dentro de los modelos sociales o dentro de los modelos sociales de Estado que uno quiere o piensa que es lo mejor. Hay mucho en la respuesta de valoración ideológica, si lo quieren, de cada uno. Para algunos dicen, no, es mejor que se le entregue a los particulares la gestión de ciertos temas y que eso siga así. La salud, la educación, las pensiones, las viviendas, que eso siga siendo de parte de la iniciativa privada y que solo en aquello que el privado no puede, bueno, ahí intervenga el Estado. Pero el Estado que sea lo más chico posible en estas materias. Por otro lado, otros plantean no, que justamente este tipo de situaciones está poniendo de nuevo sobre la mesa la idea que el Estado tenga competencias para gestionar él directamente como responsabilidad del Estado ciertas materias que es muy importante que las gestione para que le llegue a todas las personas, para que sea la ciudadanía en general que se vea beneficiado y no solo unos grupos. Entonces, entra esta lógica de pensar, bueno, ¿cuánto Estado? ¿Qué Estado? Y esa discusión está. Yo creo personalmente que esta pandemia está mostrando lo peor y lo mejor de cada uno de los modelos de sociedad que tenemos. En algunos de ellos ha funcionado mejor y en otros ha funcionado peor. Hay cosas que me parecen que son cuestionables, sobre todo cuando ya ha pasado en Europa, y como yo lo que más estudio es Europa, les voy a poner el ejemplo en Europa, pero lo pueden asimilar a cualquier país que ustedes quieran. En Europa también, hoy día, hay grandes empresas que están pidiendo rescate de la Unión Europea o de sus propios estados. Ejemplo, las aerolíneas. Las aerolíneas en Europa están, pero pésimo. Algunas están derechamente con el pie en la quiebra y algunas ya quebraron, unas pequeñas aerolíneas, sobre todo las de bajo costo. Pero están en problemas desde la Lufthansa hasta British Airways o Iberia u otras. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que algunas de ellas están pidiendo que los estados las rescaten. Intervención estatal con dinero público que se las rescate. ¿Qué se les ha respondido? Y les pongo un ejemplo concreto.
Lufthansa, que tiene propiedad en Brussels Airlines, en Bélgica, le pidió Lufthansa al gobierno belga que les diera una cierta cantidad de millones de euros para poder salvar la compañía. ¿Qué le responde Bélgica? Bélgica le dice, nosotros les damos ese dinero, pero a cambio de acciones dentro de la compañía. ¿Qué le respondió a Lufthansa? No. ¿Cuál fue el siguiente anuncio a Lufthansa? Que va a despedir a 1.000 trabajadores. Y la Comisión Europea ha adoptado ahora también son medidas para todos los estados en estas materias, como recomendaciones en general y en varias áreas, en que justamente los rescates que se hagan a las empresas con dineros públicos, sobre todo las grandes empresas, y pensando en las aerolíneas y en otras áreas que han sido muy tocadas, es que justamente haya una contrapartida por parte del Estado, ya sea con acciones, ya sea con garantías, le puso muchas condiciones. Bueno, y si ustedes ven eso repetido en varios temas, en el fondo estamos viendo efectivamente que se está pidiendo una mayor intervención del Estado en temas sociales. Y algunos dicen, bueno, aquí es el keynesismo que vuelve en gloria y majestad. Hay otros que por ningún motivo quieren escuchar eso. Es una discusión. Ahora, puede que no sea keynesismo, y aquí los economistas, yo no me meto más en el tema por no ser de mi área, o a lo mejor una nueva forma de gestión que sea post-pandemia. Pensar en nuevas formas de cómo el Estado debe estar mejor preparado para enfrentar este y otros desafíos. Porque muchos dicen que este es solo una alarma respecto a otros desafíos que se nos vienen. Y el mayor desafío que se nos viene, efectivamente, es el cambio climático. Incluso hay una caricatura que yo compartí por Twitter hace un tiempo, que es de The Economist, donde aparece peleando, así como el mundo peleando con el virus chiquitito, y fuera del ring aparece así grande un sol fuerte, porque esa es la próxima pelea, y esa es mucha mayor que esta. Entonces, bueno, va a haber que repensar muchas cosas, y eso es lo que hay que reflexionar, bueno, ¿qué Estado está mejor preparado? ¿Cómo? ¿Cuáles son mis comentarios respecto a las medidas adoptadas? Me pregunta Betsabe García, ¿cuáles son mis comentarios respecto a las medidas adoptadas por la Organización Mundial de la Salud? ¿Será posible que en lo sucesivo los estados parte aumenten aportes monetarios para investigación y prevención de enfermedades? Varios estados ya han manifestado expresamente que van a aumentar sus contribuciones a la Organización Mundial de la Salud. Y lo dijeron días después de que Estados Unidos anunció que iba a suspender el pago de su aporte a la Organización Mundial de la Salud. Dentro de ellos, por ejemplo, el Reino Unido, Alemania, Francia, China, ya les conté. Ellos han dicho, vamos a aumentar la contribución justamente porque, primero, la Organización Mundial de la Salud no solo estudia o ha venido estudiando y vino alertando, habían informes que así lo decían respecto a esta pandemia. No solamente esto, la verdad es que el trabajo, ustedes métanse a la página de la Organización Mundial de la Salud, vean la cantidad de proyectos que desarrolla en todas las partes del mundo, sobre todo los países más pobres. Aquellos donde los estados no pueden, no tienen los recursos para luchar. ¿Quién llega ahí? La Organización Mundial de la Salud, dentro de otras instituciones de la ONU, en definitiva es la ONU. Entonces, para la lucha en el pasado, contra el mismo VIH, contra la malaria, el sarampión, la tuberculosis, tiene mucho que ver también con el acceso al agua en muchas partes del mundo, donde produce enfermedades. O sea, hay una serie de materias y competencias en las cuales es fundamental el trabajo de la Organización Mundial de la Salud, porque si no, no van a llegar a esos países más pobres.
Yo los invito a que revisen la página de la organización, porque además yo veo que mucha gente hoy día critica a la OMS, partiendo por el presidente Trump, eh, y ni conocen lo que hace la Organización Mundial de la Salud. Recién hoy día están empezando a escuchar de esta organización. Sí requiere, y en eso sigo la opinión de algunos eh, gobernantes que lo han planteado, sí requiere la organización una revisión y reforma de su modo de funcionamiento. Eh, y hacerse una autocrítica respecto a cómo manejó la información que le llegó desde Taiwán, la información que le llegó desde China. Algunos dicen que se demoró mucho en declarar la pandemia. ¿Por qué se demoró tanto? Hay temas que se le cuestionan. Como toda institución, es criticable y es necesario revisarla. Eso sin duda. Pero de que los estados han estado aumentando y manifestando su deseo de aumentar el dinero a la Organización Mundial de la Salud, así ha sido. Yo ya les contaba que el segundo mayor contribuyente es la fundación de Bill Gates. Viene justo después de los Estados Unidos. Y ustedes vieron el concierto que se organizó, que Lady Gaga organizó, y donde también juntaron mucho dinero para la Organización Mundial de la Salud. Porque se sabe que podrán haber críticas que pueden ser válidas, pero al mismo tiempo se sabe la necesidad que existe. Se requiere un trabajo de la ONU vía la OMS en este tipo de situaciones. Todo lo que significó la gripe aviar en su momento, la gripe porcina, bueno, han sido tantas las situaciones que uno lo olvida. ¿Cómo trabaja la OMS también en el tema del dengue? Que eso ya nos toca aquí en América Latina, no en Chile, pero en América Latina. Creo que en Isla de Pascua también hay dengue, si no me equivoco. Bueno, entonces sí hay un aporte y sí se está pensando en no eliminar la OMS, tal vez revisarla y mejorarla, y por sobre todo no dejarla sin dinero. Menos aún en un tiempo de pandemia que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Que no sabemos, la verdad es hasta cuándo vamos a estar en esta situación. Me pregunta Amaya Alves, que creo que la conozco. Amaya, si puedo contar el liderazgo de Chile, el tema de la pandemia. Uy, Amaya, yo le estaba haciendo el quita a Chile hace rato. Me mandaste la pregunta. A ver, Chile tomó la decisión de una estrategia distinta a la que han tenido otros países. Una estrategia fundamentalmente que nosotros lo sabemos, dinámica, estas cuarentenas que eran focalizadas, que se levantan, que van viendo los números. Yo hay muchos temas en los cuales no me voy a pronunciar porque no soy epidemióloga, no tengo, tengo cero competencia en materia de si es bueno o malo tal o cual estrategia, no tengo esas competencias. Yo voy a hacer un análisis político de lo que a mí me ha parecido la gestión de Chile de la pandemia. Creo que ha habido una buena intención, primero por parte del gobierno, desde el mes de enero, de ir enfrentando lo que se venía, porque además nosotros teníamos el futuro delante de nuestros ojos. O sea, lo que estaba pasando en China, lo que estaba pasando en Europa, nosotros sabíamos que iba a pasar acá. Por lo tanto, si había algo que nosotros teníamos, era que estábamos viendo el futuro en la televisión, estábamos viendo el futuro en las noticias, lo que en 4 semanas, 5 semanas, nos iba a pasar a nosotros, o probablemente nos iba a pasar a nosotros. Mis críticas fundamentales hacia la gestión, primero ha sido, yo creo que ha habido una muy mala comunicación política. En todo liderazgo, en todo gobierno, es muy importante la comunicación. Cómo yo paso el mensaje de lo que quiero a la ciudadanía. Y ese mensaje debe ser coherente. Ese mensaje, además, debe ser empático. Ese mensaje se tiene que poner en el lugar de la persona que lo está escuchando. Y creo que ha habido frases, como diría
mi mi ex profesora Elizabeth E. Milford, que en paz descanse, muy poco felices, frases muy desafortunadas, eh, que no hay que decirlas en política, porque eso tiene efectos políticos. ¿A qué me refiero? A que estábamos mejor preparados que Italia, que no nos iba a pasar porque estábamos mejor preparados que Italia. A que al ministro de Salud lo han saludado, está cansado de tantas felicitaciones que recibe desde el extranjero por lo bien que está gestionando la pandemia. A que digamos que el presidente de Estados Unidos nos llamó para felicitarnos por la gestión de la pandemia y quedamos en la pole position para cuando Estados Unidos encuentre la vacuna y Trump nos va a dar la vacuna. O sea, Trump, que le trató de levantar a los alemanes investigadores, ¿nos va a dar a nosotros primero la vacuna? Además que eso nunca va a ser gratis. Y con Trump no va a ser gratis. Entonces hay una serie de mensajes que yo creo que fue una mala comunicación. No creo que haya sido bueno decir que se podía ya tomar café manteniendo la distancia social. Fue un mal mensaje empezar a abrir mall y cerrarlo al otro día. Yo creo que eso en comunicación política pierde fuerza el mensaje, porque a lo mejor el mensaje era bueno en varias de las medidas que el gobierno ha adoptado, que yo creo que en varios aspectos ha tomado buenas medidas. Pero eso rompe la confianza. Y en política es muy importante la confianza. Si por algo se han destacado varias líderes o lideresas, han sido justamente, o algunos líderes hombres también, han sido justamente porque conectaron bien con la ciudadanía, lograron darle confianza y la ciudadanía hizo caso cuando le dijeron que se quedaran en la casa. Pero si ustedes le están diciendo a la gente que se va a abrir el mall y le dicen quédense en la casa, o hay una alcaldesa que baila en un video y después tiene la situación de una fiesta de 400 personas en su propia comuna, ¿qué mensaje le llega a la ciudadanía? Por lo tanto, yo creo que mi crítica va primero al tema de la comunicación política, que es muy importante, a la forma como nos dirigimos a la ciudadanía, a la confianza, que es importante, a que pecamos en algunas frases de soberbia, cuando recién estamos partiendo y estamos ante un fenómeno que no sabemos, que desconocemos, que los propios científicos desconocen qué va a pasar con el virus, si muta o no. Dudo que mute para transformarse en buena persona. Eso lo dudo. Pero puede mutar. Los científicos lo han dicho. Este tema del carné de inmunidad, entonces cuando ya todos los organismos partiendo por Naciones Unidas, la OMS nos están diciendo del riesgo del carné de inmunidad, no hay carné de inmunidad. Yo creo que ese manejo político ha sido complejo. Reconociendo que este es un tema que para cualquier gobierno del color político que sea, iba a ser igualmente complejo. Esto no va, no es que este gobierno, no, el gobierno que hubiese sido habría tenido la complejidad tremenda de enfrentarse a esto. Sí ha habido, hemos visto que el gobierno ha logrado traer, por ejemplo, ventiladores, ha logrado moverse en esa área con ciertos insumos. Uy, pero la verdad es que no soy nadie para poder decirle si la estrategia adoptada era la mejor, a que si hubiésemos adoptado otra estrategia habríamos tenido mejor resultado, peor resultado. Yo no puedo hacer esa afirmación. Lo que sí yo puedo hacer afirmación desde el punto de vista político es que se han cometido errores políticos. Y sobre todo, cuando yo veo otros ejemplos de liderazgo en otros países que son mucho más convocantes, que hacen participar también a la oposición, que hacen participar también a los órganos de la sociedad civil en la toma de decisión. Y eso también yo lo veo que no ha sido así. Entonces, esa es mi apreciación respecto a esto que, insisto, reconozco absolutamente que no es fácil,
que no ha sido fácil y que no va a seguir siendo fácil. Pero yo, si tuviera que darle un consejo al gobierno, he dado varios consejos así por redes, pero no me pescan, pero sería mejorar que se tomen en serio el tema de la coherencia y la comunicación con la ciudadanía. Eso es fundamental. Porque si no, si los mensajes son contradictorios, no vamos a lograr el objetivo que queremos. Y hoy día es más importante que nunca. Christopher Toledo me pregunta, ¿cuál ha sido la actitud de los partidos de ultraderecha? ¿Se espera que puedan obtener algún provecho político en esta crisis? O sea, a nivel internacional, los partidos de ultraderecha han utilizado la pandemia como han utilizado otros temas para ganar adeptos. Partiendo por el negacionismo. Niegan los efectos de la pandemia. Segundo, los partidos de ultraderecha, populistas, niegan la ciencia. Ellos están en contra de los expertos, están en contra de la ciencia, de los datos, del resultado de las investigaciones científicas. Lo niegan. Para ellos no existen, es toda una conspiración que nos están engañando, y eso lo han hecho, sobre todo yo que sigo un poco más de cerca lo que ocurre en Europa. La ultraderecha en Europa lo está haciendo. Bueno, el propio presidente Trump ha hecho varias afirmaciones que en definitiva lo que ha hecho es negar la evidencia. Y eso efectivamente está produciendo un daño. Algunos especialistas creen que si no se gestiona bien la pandemia, efectivamente podrían tener réditos políticos los partidos de ultraderecha al momento de las elecciones. Otros, en cambio, piensan, y ojalá ese sea finalmente el resultado, que los partidos de ultraderecha y el populismo en general, de izquierda y derecha, al no tener las respuestas adecuadas y reales a los problemas o a los desafíos que está poniendo la pandemia, justamente la gente termine votando en contra de ellos y bajen esa aprobación. Ha pasado en los Estados Unidos. Por un lado, no sé si ustedes han visto las imágenes, en Michigan, por ejemplo, donde los partidos de ultraderecha, y apoyados incluso por Trump, que los felicita, eso es, pero es que es de una irracionalidad. En Michigan estaba decretada la cuarentena. Y resulta que el mismo presidente Trump tuitea y dice, Michigan libre. ¿Para qué? Para que el gobierno del Estado federado revirtiera la cuarentena. Y resulta que aparecían manifestaciones, cuando se prohíbe justamente la aglomeración de personas, pidiendo y exigiendo que se terminara la cuarentena y se abriera todo, ante la evidencia de las muertes y todo. O sea, y eso es lo que están pidiendo. Entonces, bueno, Alternativa para Alemania está haciendo más o menos lo mismo en Alemania. Sí, lo están ocupando los partidos de ultraderecha, sobre todo porque se juntan elementos en esta pandemia que caracterizan al populismo de ultraderecha. Primero, son anticiencia, antiexpertos, anti-integración, anti-inmigración. Por eso que Trump habla del virus chino. Es el extranjero el que contaminó. Además están en contra de las organizaciones internacionales, no les gusta el multilateralismo. Entonces suben todo eso y efectivamente los partidos de ultraderecha están utilizando la pandemia. Lo que pasa es que a medida que empiecen a aparecer los números, yo espero que la gente también se dé cuenta de la evidencia y se escuche a los expertos. Pero es tan irracional a veces esto, que cuando el presidente de los Estados Unidos recomienda tomar desinfectante o inyectarse desinfectante directo a los pulmones para matar el virus, que lo dijo en una conferencia de prensa, a uno le puede parecer qué estupidez más grande, ¿quién le va a hacer caso? Pero resulta que aparte que hubo gente que sí lo hizo, por otro lado, inmediatamente las grandes compañías de desinfectante
tuvieron que sacar rápidamente anuncios y lo transmitieron por redes sociales y otras, diciéndole a la gente que no lo hicieran, porque era nocivo. O sea, piensen ustedes que si tuvieran las compañías que mandar el mensaje para decir no lo hagan, es porque hay gente que está dispuesta a escuchar y hacer lo que gente como Donald Trump les dice que hagan. Esos van a votar por él. Van a votar por él aunque sean las cifras de desempleo que tengan, aunque sean los muertos que tengan, la culpa siempre va a ser de otro. En este caso va a ser de China, va a ser de la OMS, va a ser del virus, pero no va a ser la culpa de Trump. Entonces, claro que juega esto. Para terminar, porque estoy pasada 10 minutos y no abusar de ustedes. Superada esta pandemia, Europa, África y América Latina pudiesen ser escenario de nuevos conflictos nacidos de una eventual agudización de la tensión entre China y Estados Unidos, y en qué dimensiones, cuánto de continuidad y cambio podríamos llegar a ver a nivel mundial luego de la actual crisis sanitaria. Esa es una tremenda pregunta, que además es como esa pregunta que a mí me ronda cada vez que yo leo todo lo que leo todos los días. Justamente, ¿qué va a pasar una vez superada la pandemia? Que no sabemos cuándo se va a superar, pero cuando se supere. ¿Cuál va a ser el mundo post pandemia? Desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Yo todavía no tengo claro hacia dónde vamos. Yo admiro a la gente que tiene tantas certezas hacia dónde vamos, porque yo estoy llena de dudas. Porque insisto en que los cambios que estamos viviendo son tan fuertes y vertiginosos que nos están cambiando muchas cosas. ¿O ustedes pensaban que íbamos a estar conversando así hoy día? ¿O que nosotros íbamos a estar haciendo las clases como las estamos haciendo? ¿O teletrabajando? ¿O confinados o en cuarentena? ¿Lo pensaron en el mes de enero o en septiembre pasado? Y el mundo cambia así, en un mes. Entonces hay muchas cosas que yo no tengo respuesta. Ahora, lo que yo creo hoy día, por mi observación de hoy día, es que lo que se ha producido es un reforzamiento de algo que ya venía pasando. La pandemia vino a acelerar ciertas cosas que ya venían ocurriendo. Primero, la tensión China-Estados Unidos. Tenemos la guerra comercial, que nunca se superó, tuvieron altos y bajos, pero la guerra comercial estaba ahí. Hay una guerra tecnológica detrás, por poder, es un tema geopolítico importante. Estábamos también viendo ciertos cuestionamientos al propio proceso de globalización, donde ya había cuestionamientos a esta globalización, tanto depender sobre todo algunos países de lo que produce otro país, sobre todo China. O sea, hoy día los europeos, ¿qué es lo que están diciendo? Nosotros tenemos que tener nuestras propias industrias en insumos críticos. Ya no podemos seguir dependiendo de las mascarillas chinas. No podemos seguir dependiendo de los ventiladores chinos. No podemos seguir dependiendo del material sanitario chino. Nosotros tenemos que tener nuestra propia industria crítica. Eso va a cambiar en Europa. Va a ir generando un incentivo a una industria nacional, en ese caso europeo, y no depender tanto de China. Y a lo mejor eso varios países lo van a pensar. En materia de transporte va a haber impacto, en materia de, evidentemente, en lo que dice relación con las cadenas de valor. Lo que se produce en un lugar se hace con otro, con otro, con otro. Bueno, evidentemente, si las fronteras están cerradas o si este virus se mantiene mucho más tiempo y los efectos económicos son mayores, bueno, algunos van a repensar sus formas de gestionar. Entonces, yo creo que la pandemia ha venido a reforzar ciertos fenómenos que ya venían ocurriendo y que va a producir otros que yo no tengo claro hacia dónde van a ir. Hay algunos intelectuales que han planteado que frente a esto, la comunidad internacional se va a dar cuenta que necesitamos mayor colaboración y cooperación porque solo los estados no lo van a poder enfrentar.
El virus no conoce fronteras. Pero no solo el virus no conoce fronteras. El terrorismo no conoce fronteras. El cambio climático no conoce fronteras. La migración no conoce fronteras. Son fenómenos que los estados solos no pueden enfrentar. Entonces hay algunos que dicen, bueno, este golpe va a ser tan fuerte que los estados van a tomar conciencia que requieren mayor cooperación internacional. Va a reforzarse el multilateralismo. Hay otros que plantean que va a pasar todo lo contrario, que los estados se van a encerrar en sí mismos, que el estado va a retomar un control y que va a tratar de no depender tanto de los otros. La verdad es que es difícil saber hacia dónde efectivamente vamos a ir. Y más aún es difícil porque la pandemia todavía está en curso. Hay demasiadas dudas, hay demasiada incertidumbre. Bueno, ya estoy pasada 15 minutos según lo que estaba. Hay varias preguntas más que no voy a poder contestar. Sí le dejo la palabra a mi colega Jimena Goché y les agradezco a ustedes la atención, les agradezco las preguntas. Habían varias buenas preguntas aquí sobre liderazgo femenino. A lo mejor Jimena después hacemos alguna otra cosa, pero gracias por el interés y sobre todo por haberse conectado hoy día a escuchar sobre política internacional. Jimena. Hola Paulina, muchas gracias. Felicitaciones por la intervención, una buenísima actividad. Solo para cerrar, les saludo en calidad de profesora del Departamento de Derecho Público y coordinadora de este ciclo de conversaciones online sobre Derecho Público y la COVID-19 que estamos comenzando hoy. Estoy compartiendo con cada una y cada uno de ustedes el programa para que puedan ver, espero que vean la lámina que estamos compartiendo y entonces verán ahí que tenemos un programa bastante nutrido que en general se va a realizar los días miércoles o jueves hasta fines de junio. Ahí tienen el nombre de las y los expositores, el horario y por supuesto esta será nuestra plataforma donde además pueden inscribirse en extensionderecho@udec.cl para participar. Así que esperamos con esta actividad contribuir a por lo menos poner en tensión, en movimiento todas aquellas cuestiones que generan las incertidumbres y los cuestionamientos a los que hoy día nos estamos enfrentando. Comparto lo que decía Paulina, también me sorprende las personas que tienen tantas certezas. Es bueno aquello, supongo, pero no sé si estaremos hablando de las mismas certezas. Así es que eso era muy breve, simplemente para darles ese saludo como coordinadora del ciclo, esperar que ustedes participen en las demás presentaciones, que lo difundan y que se sumen a las distintas actividades que el Departamento de Derecho Público ha organizado. Así que de nuevo, muchas gracias a Paulina que ha comenzado este ciclo y que tengan todas y todos una muy buenas tardes y estaremos ahí entonces compartiendo los otros temas. Chao. Gracias. Adiós.